pasa con el gas, señores? ¿Qué pasa con el gas? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con el agua? Somos sobrevivientes los porteños. ¿Qué está pasando? La gente que está sin gas, yo no quiero privilegios, no quiero privilegios. Yo quiero que a todo el mundo le vuelva el gas y a mí también, naturalmente. Cuando la señora Mirta Legrand habla, es escuchada. Hoy van a reconectar el gas en el edificio. Yo hice mucho para que este gobierno ganara. Por supuesto, y lo Yo veo sabemos. los defectos. Por ejemplo, el gobierno comenzó con varios aciertos y a partir de abril se está equivocando. Pero esto de las tarifas ha sido, a mi modo de ver, Mirta, tremendo. Los 20.000 millones no tienen nada que ver con la realidad. Se transfería al banco en forma automática y electrónica, nunca en efectivo. Comunicado de Daniel Scioli. Me veo en la obligación ética y política de afirmar la absoluta falsedad de las imputaciones que se han realizado en mi contra y de funcionarios de mi gobierno. Si además de hacer todo eso, dicen que es por lo que se robó el gobierno anterior, entonces me parece que más que perseguirnos judicialmente deberían darnos un premio Nobel de Economía, porque más que perseguirnos judicialmente deberían darnos un premio Nobel de Economía, por economía. Varias provincias, inclusive algunos de los municipios de la provincia de Buenos Aires, no reiniciaron las clases después del receso invernal. Esto es a partir del pedido que están haciendo los docentes de la reapertura de las paritarias. Hoy y mañana no hay clases en la provincia de Buenos Aires. Pero vuelven de la vacación y clavan 48 horas, no 24. Porque cuando uno para 48, 72, ¿qué hace después? Tiene que tomar rehenes si no le dan bola. A uno se puede preguntar, ¿a quién le paran 48 horas? ¿A las autoridades o a los papás? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo pasó su fin de semana? Fin de las vacaciones. Sí, volvieron al colegio. Finalmente los chicos ya están en el colegio. A mí me encantaban las vacaciones. ¿Cuando usted era chica o cuando No, los chicos iban al cuando colegio? era mamá de chicos. Me gustaban, no tener que levantarme temprano, pensar llevarlos al colegio. Ya están ubicados donde tienen que estar, los esperaremos después del colegio. Hablando de chicos, hablando de colegio, ¿cómo le va, Bradel? ¿qué tal? Me vengo ¿Cómo a va? usted porque a mí lo que más me importa en mi país es la educación. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos va a pasar? ¿Vamos a tener chicos educados? Mire la última pregunta que le hago. Y bueno, hay primero que uno trabaja todos los días para eso, los maestros en las escuelas, aquellos que tenemos responsabilidad en la representación de los docentes. Ahora es difícil no trabajar no tener las condiciones para realizar el trabajo como se debe, ¿no? En las escuelas, hoy nosotros vemos una situación que se empieza a agravar de crisis social con el tema de comedores. Ustedes saben que no es el primer reclamo que hacemos nosotros. No, justo en eso estaba pensando, porque dije, a ver, le diría que desde que trabajo como periodista, sobre todo en la parte de la democracia, recuerdo siempre este problema, el problema en el inicio de las clases, el problema de los paros. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó en todos estos años? ¿Siempre hubo dirigentes políticos, léanse gobernadores, ministros, presidentes, que no les importó la educación? ¿O maestros que nunca pudieron, o secretarios de gremiales que nunca pudieron lograr un fin común que es la educación de los chicos? No, hubo avances y retrocesos sin ninguna duda y hubo actitudes diferentes de los diferentes gobiernos según las épocas. Dígame uno que les haya hecho bien, el mejor. Ley de financiamiento educativo, sin ninguna duda, aunque ahora no alcanza. ¿Ese era el Alfonsín? El 6%, no, se sancionó en el año 2005 el gobierno de Néstor Kirchner. 6% cuando estábamos en un 3%. Ahora creemos que tenemos que ir al 10% de inversión en educación, porque ese 6% para dar cumplimiento a las escuelas de jornada completa, a los equipos de orientación escolar en las escuelas. Por ejemplo, se habla de violencia escolar o de violencia que se manifiesta dentro de la escuela en realidad, para ser más específico, y se habla de una educación pública de calidad, que nosotros pretendemos, queremos. Yo tengo 4 hijos, todos fueron a la escuela pública, todos. Ahora tengo una nena de 3 años y va a un jardín de infantes de la provincia de Buenos Aires. ¿Y hoy arrancó las clases? No, hoy no arrancó las clases. Hoy queremos que
realmente haya equipos de orientación en las escuelas, bibliotecarios, escuelas de jornada completa. O sea, lo que tiene una escuela privada, que tiene posibilidad y acceso a los chicos a diferentes áreas del conocimiento, que los tengan los chicos de las escuelas públicas, no de solamente la provincia de Buenos Aires. De la misma manera, exactamente, a nivel nacional. Y eso tiene que ver con una cuestión de presupuesto, tiene que ver con avances. Yo por eso digo, hubo debates, hubo avances, pero yo creo que hay una valoración que no hace el conjunto de la sociedad, que debería ser con respecto al tema de la tarea docente. Y hay una cuestión que también estuvo en la década del 90, pero después continuó. Nosotros no nos enojamos cuando haya críticas. Ahora, se han repetido diferentes clichés ubicando al maestro como un faltador serial con el tema del ausentismo, o que no estaba formado, que la responsabilidad es solamente del maestro en cuanto al tema del aprendizaje de los chicos, porque era todo un discurso que apuntaba en su momento al tema de la privatización de la escuela o un sistema como el chileno, que la mayoría de las escuelas, el 63% de la matrícula es privada. Hoy Chile está dando vueltas a esa realidad, está dando vueltas el tema de esas reformas. Entonces yo creo que hay que hablar de educación en un sentido amplio. Hay diferentes variables que, inclusive la social es una variable muy fuerte, que determina si los chicos aprenden o no, además de la buena formación que tiene que tener el maestro, que tienen que tener clase todos los días. Nosotros no pretendemos hacer paro. Ahora, hacemos paro porque hay un reclamo que no se le da respuesta, y nosotros creemos que tiene que haber más inversión Roberto, social, más inversión en educación. Quiero ser, si puede ser breve en la respuesta. Concretamente, ¿por qué en la última semana en la negociación? Porque hasta donde entiendo yo, no arrancaron las negociaciones estas de la segunda parte del año antes de las vacaciones de invierno. No, el 7 de julio hubo una movilización de 10.000. ¿Pero por qué no antes? Para evitar todo esto. No, y antes no venimos discutiendo. En diciembre, para que no pase bueno, pero concretamente, puntualmente, este año en particular se empezaron las clases. Se empezaron ¿por qué? Porque hubo una, en el caso de Provincia de Buenos Aires llegamos casi al 34,6%, en 2 tramos. O sea, el 21 fue en marzo y el otro lo vamos a cobrar ahora. O sea que estuvimos 3 meses por abajo de la inflación en el primer tramo. Todos. Ahora, cuando lleguemos al segundo tramo, se va a licuar. Concretamente va a estar prácticamente lo que conseguimos. Yo lo entiendo, pero ¿por qué no empieza la negociación antes para evitar estas cosas? Pero se lo venimos planteando. Mira, a la gobernadora le dijimos, el tema de los comedores escolares, primero lo desmintieron, pagaban 6 pesos por alumno. Sí. Después lo aumentaron a 12 pesos. Para que ustedes tengan un parámetro, el mismo gobierno en la capital federal paga 40 pesos por alumno. Sí, lo sé. Hay una diferencia muy importante. Hubo un recorte en los comedores, le venimos reclamando eso, le venimos reclamando el tema de infraestructura. No empezó la obra pública en la provincia de Buenos Aires. Todo eso es dinero que tiene que haber inversión. Ellos el argumento es, bueno, empezar la pesada herencia y una serie de cuestiones. Ya hace 7 meses que están en el gobierno y deberían empezar a resolver las urgencias. Petri, Caro, ¿qué ibas a decir? Realmente lo que manifestó sobre Chile es absolutamente real. Es carísima la educación en Chile. No ese es el modelo que los argentinos tenemos. La pregunta concreta es, ¿cómo se hace en un país que está devastado para colaborar con el docente, que el docente pueda cumplir su función, que pueda cobrar lo que merece, cuando no hay recursos? Yo creo que desde lo simbólico y lo material, que no hay recursos es un debate. Este gobierno ha transferido muchísimos recursos. Perdón, Marael, sí. El tema de que no hay recursos, es como dijo, ¿cuál fue exactamente la palabra? Han transferido a los sectores de mayor concentración de la economía muchísimos recursos. Es como una frase hecha. Bueno, pero no es así, porque, por ejemplo, se han tomado medidas de alto impacto social, la devolución del IVA a los sectores más postergados, esto es a los jubilados, a los pensionados, a los que cobran las asignaciones universales por hijo, pero tiene a muchísimos beneficiarios y, por ejemplo, se nos corre diciendo de que, en definitiva, eximimos de las retenciones a la minería. Son 3.000 millones de pesos. La exhibición son 3.000 millones de pesos, digo. A ver, no es tan alto el impacto como, por ejemplo, puede ser el impacto de la exhibición o el corrimiento de los topes en el impuesto a las ganancias para sueldos inferiores a los 30.000 pesos. Ahora, independientemente de esto, y yendo al tema educativo, uno lo que ve es que, en definitiva, se empieza a normalizar, o se ha normalizado desde hace mucho tiempo, estas medidas de acción directa que son válidas, que son legítimas, que es cierto que los trabajadores y fundamentalmente los docentes pueden hacer uso al comienzo y a mediados del ciclo escolar. Y uno ve que normalmente cada vez que comenzamos las clases tenemos problemas con
el comienzo de las clases fundamentalmente pero en el sector público y el comienzo de las clases en el segundo semestre. Y esto no debería ser así. Esto no debería ser así porque los que pierden son los chicos. Digo, me parece, por ejemplo, hay provincias, y cito, y cito la provincia de Salta, y vos lo sabes bien, que las paritarias las hacen en octubre, para que justamente no tengan problemas. ¿Qué pasa en Mendoza? En Mendoza, por ejemplo, nosotros teníamos problemas, y creo que lo hemos solucionado, teníamos problemas con el ausentismo docente, que es un problema recurrente también. Nuestro gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, impuso un ítem que fue muy cuestionado en un principio, pero ha dado resultados muy positivos, que es el ítem aula, para justamente establecer incentivos positivos a aquellos docentes que concurrían y no tenían faltas en el aula. Bueno, ha disminuido sensiblemente el ausentismo docente. Digo, esos estímulos positivos. No, que van un montón de docentes a trabajar, porque el problema, a ver, es como el premio de ausentismo. Pero hay que establecer incentivos y hay que medir la educación argentina. ¿Sabes qué hacen? Logran que el docente vaya a dar clase en condiciones en las que no puede dar clase. Y en vez de hay que premiar al docente que entra al aula y imparte educación y va todos los días a trabajar. El problema central que tienen es que el docente carga sobre sus hombros la situación social de los barrios. Y yo te digo, no les pagaron en tiempo y forma la plata que le tenían que pagar. Les descontaron. Hay docentes que cobraron 0 pesos por haber salido a hacer conflicto. Y ahora con el aumento que les vienen, el sueldo docente queda en la mitad de la canasta que el propio gobierno reconoce hasta marzo del año que viene. ¿Cuánto gana un docente básico? Siempre preguntamos lo mismo, cada vez que pasa esto. En la provincia de Buenos Aires en agosto, sigue siendo siempre bajo. En la provincia de Buenos Aires en agosto van a ser 9.800 pesos. Una docente o un docente que recién ingresa, ciclo primario. Pero global, no de básico. Es global, no de básico. No, ya sé que hay el otra que tiene muchos años de antigüedad tiene poca diferencia porque mucho del dinero está por fuera del básico, que es uno de los reclamos que hacemos. Eso es por grado, digamos. Perdón que me expreso, pero por la generación inicial, jornada simple. No todos los docentes tienen toda la jornada, entonces tienen que tener 2 y 3 trabajos. Entonces, para tener 2 y 3 trabajos, en una situación como la que hay en provincia de Buenos Aires... no son solo los docentes que tienen 2 y 3 trabajos. No, la salud también. O sea, la salud, el policía... ¿Qué prioridad significa para un gobierno que el salario te lleve a hacer 2 jornadas en distintos lugares y que tengas que ir a 2 y 3 escuelas o a 2 y 3 laburos ¿qué es para un taxista que trabaja 14 horas? No vale esa discusión. Un taxista que trabaja 14 horas por día pasa lo mismo. Pero no es eso el debate. Pero si vos querés jerarquizar la educación, no tenés que arrancar por... Pero Vilma, ¿vos crees que hay alguien en nuestro país de verdad que no quiere jerarquizar la educación? Sí, yo lo que los digo que no ponen la plata que tienen que poner. ¿Cómo los distribuyo? No es así. Sería buenísimo. El problema de que no hay recursos no es así. Discúlpame, la plata de las mineras, ni las mineras le pidieron que se la saquen. La plata que está pidiendo la gobernadora misma, de la plata del fondo del conurbano. Entonces, ¿por qué no se la mandan rápido y la destinan a eso? Hace años que no está la plata para el conurbano. ¿Por qué no la ponen en educación? Vilma, tenés razón. Bueno, entonces arranquemos por ahí. Pero el tema es ¿cómo hacemos con lo que tenemos para que los docentes estén mejor y los chicos vayan a clase? Entonces yo creo primero que no es una discusión diferente el tema de los recursos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con primero, hay recursos. En este país hay mucho. Si se produce alimentos para 400 millones de personas y somos 40 millones si se roban y hay un pero este verso lo escuchamos hace desde que tenemos uso razón. Pero no es un verso. Fíjense las variables económicas. Las variables económicas y el PBI. ¿Y cuánta gente concentra la riqueza en este país? Si se toman medidas inmediatas para favorecer a estos sectores, evidentemente el Estado tiene menos recursos. Lo de fondo de reparación histórica del conurbano, estamos absolutamente de acuerdo. Ojalá eso, pero fue promesa de campaña que se iba a llevar adelante. No se ha hecho. Y con lo del ítem aula te quiero decir, yo no quiero el ítem aula para el maestro de mis hijos. Yo quiero que la maestra no vaya a trabajar enfermo. Yo creo que si la maestra faltó porque se enfermó... en ese caso no se le descuenta. No, hay licencias que se le descuentan. Perdón, Silvia. Hay licencias. Yo creo que volvemos siempre a lo mismo, señores. No hay que felicitar a alguien porque haga su trabajo. De ninguna manera. Exactamente. O sea, uno estudia, se recibe, tiene la capacidad de docente. Yo en lo personal creo que, igual que en los policías, porque creo que hay más policías honestos, hay que pagarles más para que vayan a trabajar. Uno no puede premiar a alguien porque, no, vos haces bien tu trabajo. Porque si no, sabés que tendrían que eliminar el tema de derechos, porque esa es la concepción. Y además tiene que ver con una suerte de disciplinamiento social. Si en la provincia de Mendoza hoy un docente quiere hacer una medida de fuerza porque está desconforme con lo que plantea el gobierno, ¿saben cuánto pierde de salario? 2.000 pesos. Así hacen, están en condiciones de pedir 2.000 pesos.
así disciplinan en todos lados con el premio del ausentismo. Vos faltás porque estás enferma o faltás porque querés hacer un reclamo, y sobre todo en los servicios. Ahí es más grave, porque cuando son servicios vos tenés atención directa del usuario o del alumno, del paciente, del transporte. Tiene mucho cuestionamiento social, como dijo la docente que le escribió la carta a Messi. De mí se acuerdan y ahora me alaban, pero cuando salgo a reclamar me sacuden y me critican. Y es así, porque los servicios son muy cuestionados. Entonces, si quieren buena educación, tienen que poner... Vilma, perdón, Cintia, ¿vos querés decir algo? Rápido, una línea. Me parece que además la transferencia de recursos no es solamente a la minería, y ese es el tema de cómo se administra. Esto no se analiza en términos personales, no se analiza en términos si los chicos tienen o no tienen clases, se analiza en términos políticos del rol del Estado. Por ejemplo, cada uno lo analiza de donde le parece, Cintia, ¿no? Digo, ¿en qué lugar se analiza? Deja que cada uno lo analice. Estoy haciendo mi análisis. Eso me parece respetable. Bueno, estoy haciendo mi análisis. Entonces, pero hay un dato concreto de la distribución de recursos. En la ciudad de Buenos Aires, que recién se hablaba, los subsidios fueron hacia la educación privada y no hacia la educación pública. Entonces ahí tenés recursos destinados a la educación que fueron a la educación privada. Esa es la ecuación. O sea, si hay tu pensamiento. ¿Cómo? No, eso es un dato concreto, ¿eh? Yo comparto porque una gran inversión del Estado es sostener la educación privada, que en general es clerical. Vos tenés la más remota idea, vos la tenés. Acá es el 54%. Si la iglesia desapareciera de muchos colegios parroquiales, la catástrofe educativa que se armaría por la ineficiencia que tuvo la educación en nuestro país es enorme, Vilma. No, pero esa conclusión te lleva a que vos decís que el Estado... Perdón, las interrumpo las dos, vamos a cambiar ahora de tema. Pongan a los docentes a controlar y vas a ver que salen adelante. Cerramos, vamos a volver ahora después a este tema. Ahora volvemos. No, concretamente lo veíamos, ¿no? Antes en el informe, la señora Mirta Legrand, que dijo, no quiero privilegios. Hace varios días que está meses, creería yo, que está sin gas. A muchos lo discutirán. Para mí habló una número uno, y una número uno, como dije muchas veces, cuando se quejaba Macri de Scioli, si Marcelo Tinelli había apoyado a Scioli, yo dije, bueno, tuvo el apoyo de Mirta, tuvo el apoyo de Susana, pero el apoyo es finito, como ahora. Bienvenida, Mirta, a la Argentina. ¿Qué pasa con el gas, señores? ¿Qué pasa con el gas? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con el agua? Somos sobrevivientes los porteños. ¿Qué está pasando? La gente que está sin gas, yo no quiero privilegios, no quiero privilegios. Yo quiero que a todo el mundo le vuelva el gas, y a mí también, naturalmente. ¿Debería Mirta quedarse sin luz ni agua para que sean temas a prestar atención? Yo hice mucho para que este gobierno ganara. Por supuesto, y lo veo sabemos. los defectos. Por ejemplo, el gobierno comenzó con varios aciertos y a partir de abril se está equivocando. Pero esto de las tarifas ha sido, a mi modo de ver, Mirta, tremendo. Luego de los cruces con Peña y las críticas al gobierno, llegó la solución para la señora. Tenemos buenas noticias para la señora Mirta Legrand. ¡Vamos! Llegamos y nos encontramos con los muchachos de Metrogas, aquí la cuadrilla que está trabajando desde tempranito. Mucha atención, porque cuando la señora Mirta Legrand habla, es escuchada. Hoy van a reconectar el gas en el edificio. Yo no quiero privilegios, no quiero privilegios. ¿Tenemos que ser Tinelli y Mirta para ser escuchados ante las quejas? ¿El gobierno quiere callar a Mirta? Yo no sé si calificarlo como un error en algún punto por parte del gobierno. Imagino todo tiene sus días, todo tiene su arreglo y se tarda. Después, al día siguiente, 12 horas más tarde, haber escuchado a Mirta, ver una cuadrilla de Metrogas en la puerta de su casa, y hasta donde entiendo es un conflicto interno del edificio. Es un conflicto interno en el edificio, pero Mirta creo que lleva 2 meses o 3 meses sin gas. Pero de todas maneras, a ver, lo que pasa es que este es un país bajo sospecha. Yo me río por lo que hablábamos el otro día. Pero este es un país bajo sospecha. Si acaso le tocaba que hoy le arreglaran el gas, se lo tenían que haber estirado 48 horas más para que no pareciera lo que parece. Todos de que la mandaron. No, y además no solo fue una cuestión del gas, también Mirta apuntó a otras cuestiones allí en la mesa, aprovechando justamente la presencia en el día de ayer, creo fue, ¿no? Marcos Peña, no sé si me confundo el sábado por la noche o ayer concretamente la presencia de Marcos Peña. Y aproveché también para tirar otras cuestiones. O sea, señores, es como decía Silvia, una señora que los apoyó durante toda su campaña,
campaña en el día de hoy ya es una cuestión Es que en realidad lo que hay que entender es que Mirta es absolutamente independiente y Mirta, como Marcelo Tinelli, son un poco, hacen eco de lo que la sociedad está viviendo, obviamente, porque es allí donde viven, más allá de que ellos dos vivan muy bien. Así que aquí está. Carolina, no sé si querías decir algo. No, simplemente que no quería quedar mal, que nos sonreímos con Silvia porque tenemos una persona en común que vive en el mismo edificio. Entonces, bueno, tenemos esperanzas. Yo puedo decir que el promedio de la gente que se queda en un edificio sin gas es de 4 y 5 meses. Y lo más grave no es solo el que se queda sin gas, que está conectado a la red, lo que cuestan las garrafas para aquel que no tiene conexión a la red. Claro, yo pensaba en eso, ¿no? Concretamente la cantidad de gente que usa garrafas. Sí. Vilma, vos sos de recorrer barrios y de ver estas realidades. Cuando escuchás esto... Claro que 6 meses, yo tengo un montón de casos de 2 años. Lo esperando el gas. Bueno, convengamos que en la mitad del país no tiene red, prácticamente. Bueno, además. Más o menos, ¿no? Además. Casi. Y creo los que, más pobres. Creo que el problema energético trae mucha bronca. Por eso quizás Mirta no es solo porque le pasaba a ella, sino porque se reflejó en los cacerolazos, que ahora el 4 va a haber otro. Yo estuve en la audiencia de La Plata por la luz. Sí. Fue una tomada de pelo. Porque no vinieron los jerarcas ni de la AP, ni EDEA, ni ninguno de los gerentes. Fue el OSEBA, o sea, el Estado, el que justificó las empresas sin presentar ningún esquema de gastos. De costos. Para que todos supiéramos lo que queríamos saber los que estábamos ahí, que era, ¿por qué le van a poner semejante tarifazo a la gente de un servicio esencial? Yo como te digo, los servicios esenciales no pueden ser optativos. El Estado lo tiene que asumir y si le da un poco de pérdida, es un servicio esencial. Estamos en el siglo XXI, no se puede elegir si pagar la luz o si pagar el gas y ponerte una garrafa. Eso no se puede optar. Ninguna empresa se queda sin que le dé pérdida. No, si hubieran ido, hay que investigar las inversiones. Por algo siguen todos trabajando con el Estado. Hay que verlas, dónde fueron las inversiones antes que estaban subsidiadas, qué hicieron, si invirtieron o no, y dónde va la plata ahora. Pero también. Siempre, y bueno, eso es lo que siempre dijimos, ¿dónde está la presencia del Estado? Bueno. ¿Dónde está el Estado regulador? Yo, Estado, fenómeno, te doy este subsidio para que la gente tenga un servicio, pero también tengo que vigilarte a ver qué estás haciendo vos con el subsidio. No se vigilaron los trenes, no se vigilaron los colectivos. Pero se pagan subsidios. Y los subsidios es plata nuestra, ¿me entiendes? Y ya supimos con el caso de Once, ¿qué hacen los empresarios con los subsidios? Oíme, Vilma, ya lo sabemos, la corrupción mata, no es chiste. Bueno, la corrupción mata. Pero por eso, las empresas que hacen presionan para que haya más tarifas y más subsidios y no mejor servicio. El Estado debería representar a los ciudadanos, no a las empresas. Y lamentablemente se está representando hoy a las empresas. Se defienden a rajatabla los intereses de las empresas. Una ciudadana más y tuvo la oportunidad de decirlo ni más ni menos que frente al jefe de gabinete, Marcos Peña, lo decíamos recién, la señora Mirta Legrand. No solo fue una cuestión del gas, sino también que se encargó de otras cosas. Hasta fascistas le pudo decir Mirta Legrand a Marcos Peña. La realidad, él dentro de todo, con respecto a las tarifas, Marcos Peña lo que explica es que tarde o temprano se tienen que pagar. Defendió de alguna manera la postura del gobierno que no va a ceder ante el pago de tarifas. Repasemos qué es lo que pasaba en las últimas horas. Mirta, la nueva enemiga del gobierno. ¿El gobierno se equivocó con el alza de tarifas? No, lamentablemente no había otra alternativa. El sistema energético argentino fue deteriorado muy fuertemente por el gobierno anterior. ¿Y no se pudo hacer gradualmente? Bueno, pero mira un dato. La luz, después de todo lo que comentamos, 65% lo sigue subsidiando el Estado. Yo me pregunto qué hubiera sucedido si Scioli hubiera sido presidente. Hubiera tenido que hacer lo mismo. Estas medidas que son antipopulares, Marcos, ¿eh? ¿Por qué no lo explican ustedes bien? Pues tratamos de explicarlo todos los días. La gente es lo que pide, que no lo expliquen bien. No. Tratamos de explicarlo todos los días. No. Pero, de vuelta, no somos infalibles. Lo que estamos haciendo en 210 días contra 4.500... Están aprendiendo, como dijo el ministro, ¿no? ¿Para qué quieren los datos personales de todos nosotros? Primero, eso es una gran falsedad que dan la vuelta. Mirta, tenemos tiempo, vas muy rápido. Tengo tanto tema que va en mi cabeza y después se me va. No, yo ataco cuando ataco. A mí me parece como una actitud fascista. Mirta, la nueva enemiga del gobierno. No le voy a hacer al director eso. ¿Me pones la última pedacito donde dijo es una actitud fascista? ¿Se acuerdan cuando Mirta dijo que Cristina podía ser como dictatorial, ¿no? O con una dictadura y bueno, todos nos levantamos diciendo del peso específico que tenía la palabra dictadura.
Yo me voy a ver qué pasa en estos días, ¿no, Cintia? Sí, no pasa demasiado porque, digamos, este gobierno tiene una cobertura mediática importante. A mí me parece que a Mirta probablemente le esté pasando, como a muchos militantes del macrismo, que se sienten decepcionados. Militaron por el PRO, creyeron en el cambio y se sienten decepcionados. Yo creo que hay una estafa electoral. ¿A quién estás mirando? No, nadie en particular. ¿Por qué? Digo. No, porque te veía mirando por un lado y yo no te veía. No, estaba mirando la cámara. Por favor. Sí, no sé a qué se refiere cuando muchos supone y mira para acá que estamos decepcionados. No, yo creo que hay muchas cosas por corregir, pero sí creo, y esto a ciencia cierta, que con el tema tarifas no se equivocaron porque lo hicieron de a poco. Se equivocaron porque lo hicieron mal, y esto hay que decirlo. Y porque no están comunicando como debieran comunicar. Debían haber convocado a audiencia pública, debían haberle exigido a las empresas privadas que mostraran costos a partir de qué sale la tarifa. Yo quiero saber por qué voy a pagar hasta un límite de 400% más. ¿Qué va a pasar con lo que yo pague? ¿Qué clase de servicio voy a tener? De control a titulares de las empresas privadas. Es decir, si uno no solamente hay que predicar, sino también hay que demostrarlo, está mal. Ahora, ¿esto significa que aquellos, y soy muy sincera cuando lo digo, que pudimos votar por un cambio, estamos defraudados? No, tenemos voz como para poder decir, esto habría que hacerlo mejor. Pero ya dijeron que lo van a sostener. Me parece que está Ese bueno. es el problema, lo van a sostener y se burlan con las audiencias públicas. Perdón, está bueno acusar recibo de la crítica de Mirta Legrand, y esto no supone que Mirta Legrand esté a favor o en contra del gobierno. Ella en algún momento avaló este gobierno y puede tener voces críticas, y por esto no hay que demonizarla. Ya pasó la época en la República Argentina donde quien pensaba distinto sufría linchamientos mediáticos. Le pasó a Adrián Suárez, le pasó a la propia Mirta Legrand, le pasó en varias oportunidades a distintas personalidades públicas que se expresaron en contra del gobierno kirchnerista, y a partir de allí sufrieron fuertes consecuencias negativas. Nosotros recogemos la crítica de Mirta Legrand. Lo cierto es que no se podía seguir en el esquema de subsidios que venía trayendo la República Argentina. Pensemos que en el año 2005 la Argentina pagaba en subsidios 1.800 millones de pesos. El año pasado, el 2015, pagaba 140.000 millones de pesos. Y ahora lo que estamos manteniendo es esa cifra sin ajustarla por inflación. Esto es, la Argentina sigue pagando 140.000 millones de pesos, lo que pasa es que no se va a incrementar. Pero necesariamente teníamos que sincerar el esquema tarifario. Hemos cometido algunos errores, lo hemos reconocido, estamos ajustando, pero bueno, es inviable el esquema que veníamos manejando. Respecto de lo que sostiene de los datos personales, lo que ha hecho el Gobierno Nacional es ceder una base de datos que está expresamente prevista en la Ley Nacional de Datos Personales, que no infringe la intimidad de las personas, que es de acuerdo a la ley y que se va a utilizar por la Secretaría, pero se va a utilizar por la Secretaría de Comunicaciones conforme a los fines que tiene la propia Secretaría de Comunicaciones. Lo podemos discutir porque la ley expresamente lo establece. No hay que tenerle miedo porque son datos de contacto. No estamos hablando de datos sensibles, ¿sabes por qué? Porque el ANSES no recoge ningún tipo de datos sensible. Ahora, ¿qué defensa le da al ciudadano para defenderse de eso? Es decir, yo no quiero, por ejemplo, que me informen de determinada cosa. ¿Cómo hago? ¿Qué número marco? ¿Cómo me anulo? A ver, esto no es como el registro no llame. Acá estamos hablando del Estado. ¿Por qué no me hacen un registro no llame? Estamos hablando del Estado que tiene la facultad, de acuerdo a la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, de ceder entre distintos organismos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? No es justo. Que cada una de las reparticiones lo utilice conforme a sus respectivas competencias. Sí, para realizar teóricamente una política correcta de Comunicaciones sobre su área. No podría excederse respecto a las competencias que le son propias. Claro. Pero para las competencias que le son propias, pero claro, está. La línea es re finita. A ver, pero tiene 32 millones de fiscales esa línea. ¿Por qué? Porque tiene 32 millones de ciudadanos argentinos que van a fiscalizar, que en definitiva lo que se comuniquen sean políticas públicas. Muchos pensamos como Mirta. Sí, pero cuando Macri estuvo en Capital, apenas asumió, acordate, y se acuerdan todos, que fue procesado por el esquema que montó de espionaje para los docentes. Acordate. Bueno, ahora hablando de procesados, me voy a otra procesión. Que primero hasta su familia espió. Acordate. Entonces, se hizo cargo el padre. ¿Qué se hizo cargo el padre? Si eso fue en la capital y fue con... Eso fue, Frank. Por favor, eso fue verdad. Entonces, en manos de un tipo que además se dio el lujo de querer armar un sistema de espionaje en la ciudad para espiar a los docentes, nada menos. Imagínate lo que puede pasar a nivel nacional. Si vos le sumás internet, si le sumás Facebook, le sumás Twitter, a todo tiene acceso. Hasta pueden ver el perfil ideológico de una persona.
Cristina. Y que en manos pero eso de lo Macri... podés ver sin que tengan lo de ACES. No, pero hay eso gente lo podés que... ver como se te da la gana. Pero yo puedo ver el perfil ideológico no, parece que de no, quién se me dé la gana. parece que no, porque necesitan más datos. La base de datos de ANSES no recoge datos sensibles. Pero para qué, señores, me voy a otro tema. Nos vamos a otro tema. Hablando de millones, que últimamente ustedes se dieron cuenta, parece que tuviéramos un montón de plata en el país, porque hablamos de millones de dólares, de 20.000 millones, de 30.000 millones. Bueno, ayer un periodista que recibió muchos millones, Navarro de C5N, entrevistó a la presidenta. ¿Y qué dijo la presidenta? Que nos merecíamos el Nobel de Economía. Cristina, fuera de la realidad. Si además de hacer todo eso, dicen que es por lo que se robó el gobierno anterior, entonces me parece que más que perseguirnos judicialmente deberían darnos un premio Nobel de Economía, porque más que perseguirnos judicialmente deberían darnos un premio Nobel de Economía, porque los 9 palos de López uno supone que se los hará ganar. Bueno, no, sí, pero eso no es el Estado, porque nadie puede ir al Estado y agarrar 9 millones de dólares y llevárselo de ningún lado. ¿Usted qué pensó cuando lo vio? Cuando lo vi no, porque no lo quise ni ver, simplemente me lo comentaron, no quise ni ver las escenas. Hay que investigar a los empresarios, hay que investigar las vinculaciones. Cuando ve que una persona que usted mantuvo 8 años ahí... Mal, traumático, es impotencia, es una sensación también de indignación y de injusticia para con tanta gente que se rompió el alma laburando. Cristina fuera de la realidad. Señores, esto fue lo que dijo, entre otras cosas. Recordemos que la última vez que llegaba aquí a Buenos Aires, también en una entrevista con Roberto Navarro, lo que decía era que lo que había sentido era un golpe en el estómago. O sea que de algún punto, por lo menos la primera parte de José Francisco López, sí la había visto. El premio Nobel de Economía llegaba por una cuestión de desendeudamiento. También habló del desempleo. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que como primera vez, o por lo menos en los últimos meses, no vuelve a Buenos Aires por ser citada a Comodoro Pi. Exactamente. Sino que vino por lo menos a recorrer. No, dijo que había más cartoneros, Patria. al Instituto Patria, dijo que sí había más cartoneros, más gente en situación de calle. Una presidenta que dijo, antes también lo había dicho, una expresidenta en el último viaje, que ella quería venir a Buenos Aires porque también le interesaba el tema social. En realidad, en Argentina no sé cómo se dice, pero en Estados Unidos se llama presidente a los expresidentes también. Sí. Es correcto. En Argentina no mandato lo sacan, cumplido. Presidente, mandato cumplido. Ok. Bueno, es muy largo eso. Bueno, me preguntas, yo te digo. MC. Claro. Y a ver, Cintia, ¿qué opinas de lo que dijo Cristina? No, Cristina primero que vino a Buenos Aires al aniversario, a la charla sobre el aniversario por el nacimiento de Chávez. Me parece que efectivamente coincido con vos con que Cristina está haciendo patria. O sea, no sé si lo decías en tono irónico, pero no, lo dije por ético. Yo creo que sí está haciendo patria y me parece que de ninguna manera está fuera de la realidad. Pero eso, los datos, ya mismo los datos que da y los datos de los que habla y lo que puede mostrar de los 12 años de gestión y su diagnóstico, aún inclusive sobre críticas y autocríticas que hizo. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon, pero ella habló de los límites institucionales, ¿no? Y planteó una posible necesidad de reforma constitucional, porque efectivamente este avasallamiento sobre los derechos conquistados, que uno dice, bueno, no, si hay una ley, eso no se va a avasallar, efectivamente no tiene límites cuando hay un gobierno de dispositivo neoliberal absoluto. ¿Por qué esta sensación de que vivíamos dos Argentinas completamente diferentes? Bueno. Cristina hablando de lo institucional como algo sumamente importante, que todos obviamente lo consideramos, y hablando como en contra de la institucionalidad que plantea el nuevo gobierno. Lo primero que hay que decir es que el relato fue realismo mágico, entonces más que el premio Nobel de Economía, habría que darle el premio Nobel de Literatura Ficcionada, porque esto es lo que ocurrió. Pensemos a la Presidenta de la Nación en Roma, en la FAO, diciendo que en la Argentina era uno de los países con menos pobres del mundo, incluso por encima de los países de Europa. O negando el problema de inflación, o un ministro de Economía que cuando le preguntaban sobre inflación se quería levantar de la silla e ir. Esto fue lo que nos pasó en la República Argentina, en un país donde no habían estadísticas de ningún tipo porque contradecían el relato oficial. Esto es lo que pasó. Y más allá de eso, más que una década ganada, hubo una década robada, y lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, donde observan
obscenamente se demuestra cómo se desviaron recursos públicos a las arcas de las cuentas privadas de funcionarios que tenían que administrar esos recursos públicos. Y esto es lo grave. Y lo más grave es que se tomaron de rehén a las instituciones. Entonces, cuando se habla de reforma constitucional, prácticamente cooptaron las instituciones. Sacaron a un procurador y pusieron a otra procuradora general de la Nación, a Gil Carbó, como guardiana y garante de la impunidad de los funcionarios kirchneristas. Piénsese en la figura de Echegaray, piénsese en Esbatella en la unidad de información financiera. Lamentables desempeños de aquellas personas que tenían que controlar, que tenían que ser los fieles custodios y controles de las instituciones en la República Argentina. ¿Vos crees que la presidenta se merece un premio Nobel? ¿Ella y todo el equipo del gobierno anterior se merecen un premio Nobel de Economía? No, yo creo que no, ni se lo merece ella, ni se lo merecen los actuales. Por eso opino que con todos los desencantados, los del PRO, menos, pero los compañeros kirchneristas que esperaban, que están impactados por todo el proceso de los funcionarios que se les detecta la corrupción, que entre otras cosas se utiliza para tapar la gestión de Macri, para tapar la historia de Macri. Que viene como pero igual son reales, Vilma. No, por supuesto. O sea, por supuesto, no es que, pero yo te aclaro se inventaron un caso. Para esos casos... Ahora, yo no estoy desencantada del kirchnerismo, Vilma. Bueno, pero hay sectores que sí. No, yo no estoy desencantada. Puede ser. Cintia, cuando ves, por ejemplo, un gasoducto que no se hizo. Que hay que hacer una nueva alternativa. Pero vos tenés a quien le encontraron cuentas offshore al presidente. Pero cuando vos ves un gasoducto como el de ayer, el del norte, que no se hizo, que están los caños tirados, que la gente está pauperizada. El soterramiento del Sarmiento. Las vimos todos. No es así. Mira, Cristina pidió una auditoría de la obra pública. Cristina pidió. Y bueno, ya se hizo la auditoría de la obra pública. No, respondió el Ministerio de Vialidad. Cristina pidió una auditoría judicial de la obra pública. Pero no puede pedir nada a esta altura. Y ¿sabes qué? El gobierno kirchnerista fue más institucional que estos meses de República. No derogó leyes por decreto. Yo creo que para que no se discuta sobre qué pasó, hay que hacer una CONADEP de la corrupción. Bueno, le hemos presentado, yo le he presentado. De verdad, un equipo que investigue en serio, no con jueces que cuando viene uno avanzan rápido, cuando viene otro retroceden rápido. ¿En quién creemos? En la gente, los jueces. A ver, no, entonces lo que tenés que hacer de pronto es creer en el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? Votó, esta vez votó, y no lo digo esto en chiste, por un cambio, que era no seguir con el kirchnerismo. No me refiero a Macri. Y creo que esa es la gran... Lo que es importante que tomen en cuenta los políticos del tipo bueno, pero vos tenés en el Congreso Nacional que votan cosas juntos. Ahí tenés, entonces cosa que nunca pasaba. Yo creo que lamentablemente hay sectores kirchneristas que van y votan medidas que plantea Macri y que por la gobernabilidad algunos, por no sé qué, le buscan la excusa. Nosotros por eso opinamos que se necesita hacer algo nuevo. Algo de todo lo que vamos a luchar todos los días, de los que nos podemos poner de acuerdo mucho en qué proyecto de país queremos. El Frente Ciudadano. Avanzar hacia hacer algo nuevo que no tenga que ver ni con todo ese sector que seguramente si se hace una CONADEP se volverá a encontrar que hubo corrupción con la obra pública, porque hubo, y con todos los que ahora quieren otro proyecto de país, porque la verdad, si nos van a seguir pagando la deuda, si van a seguir teniendo privatizadas, si van a apoyar al Tratado Transpacífico, que es el que viene a pedir la reforma laboral, porque ahora vienen por los derechos de todos los trabajadores también, vamos a tener que enfrentarlo con fuerza, porque este gobierno está apoyado por todas las multinacionales y las corporaciones a las cuales beneficia. Y cada estamento hará lo que tenga que hacer y lo que en su derecho esté, como están... Ya pasás, perdón, las 6:30 de la tarde, Roberto, le agradecemos su presencia aquí. Cerrame el tema ley de financiamiento educativo, 10% del Producto Bruto Interno, tanto para educación obligatoria, terciaria y universitaria y ciencia y tecnología. Yo creo que con eso damos un salto y convocar a los diferentes sectores de la sociedad. La educación, nosotros tenemos una muy buena base para que la educación pueda avanzar en este país. Muchas gracias. ¿Diputado trajo los alfajores? No trajo nada de Mendoza. Ni los alfajores, el vino tenemos que traer de Mendoza, ¿no? Vamos a ver qué podemos comer ahora en un minuto, nada más. Traje la bota. Ya volvemos con ustedes. Pero no de vino.
Señores, seguimos aquí en Zona de Investigación. Vamos a tratar un tema, se dio a conocer en la semana pasada, ya en el día de ayer se dieron a conocer otros datos. ¿Qué fue lo que dijo concretamente el exgobernador bonaerense del tema que estoy hablando? Falsa y engañosa. Así calificó la denuncia presentada por Elisa Carrió, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, el ex candidato a presidente Daniel Scioli. Scioli, investigado por 20.000 millones de pesos. Y hablando de corrupción, un nuevo hecho que tiene que ver con el gobierno del exgobernador Daniel Scioli. El fiscal Álvaro Garganta investiga el destino de más de 20.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que piensan los investigadores? Que se trató del saqueo de los fondos públicos más grande de la historia. Los 20.000 millones no tienen nada que ver con la realidad. Desde la cuenta única de la tesorería, un organismo de la Constitución en la provincia manejado en nuestro gobierno por la oposición, se transfería al banco en forma automática y electrónica, nunca en efectivo, a las diferentes cuentas para que ellas pudiesen pagar básicamente los sueldos, las horas extras, también programas, ¿no? Diferentes programas sociales que se ejecutaban desde los ministerios. Comunicado de Daniel Scioli. Me veo en la obligación ética y política de afirmar la absoluta falsedad de las imputaciones que se han realizado en mi contra y de funcionarios de mi gobierno. Corrupción. ¿El turno de Scioli? Y la palabra corrupción, la verdad que atraviesa a toda la Argentina y no salimos nunca del estupor, sea cierta o no sea cierta. Hay algo que rescato que tiene que ver con que Alberto Pérez haya salido a hablar, que me parece que es la primera vez que está saliendo a hablar alguien que está involucrado en una denuncia, ¿no? Petri, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hace la ciudadanía? Primero, que por un lado se ve con unas tarifas tremendas y con un problema, y por el otro lado, con una realidad que tiene que ver con esto que nos atraviesa. Tres cosas. Me parece que para lo que viene, recuperar las instituciones es trascendental, garantizar la independencia de los organismos de control, garantizar la independencia de la justicia para que tanto en las investigaciones pasadas como en las presentes, tengamos jueces que no se vean violentados por el poder político, como ya ocurrió en la República Argentina. Yo quiero ver si en 2 años también bueno, pero me parece que esto es trascendente. Ahora, respecto del informe, primero que fue una denuncia de Lilita Carrió, no es solamente un informe periodístico, segundo, ya está interviniendo la justicia. Y además que por lo que dice Scioli, dice su jefe de gabinete, y lo que dice la denuncia es fácilmente demostrable, porque en definitiva ha negado enfáticamente. Ellos dicen que está ya presentado en la causa. La extracción de dinero en efectivo y que todas las transferencias se han hecho vía electrónica. Y justamente la denuncia lo que intenta demostrar, y el fiscal al menos ha podido comprobar, y por eso la imputación, es que han habido extracciones en dinero en efectivo, con lo cual es fácilmente... Pero ellos dicen aclarar es que no fue una sola extracción de 20.000. No, por supuesto. Son extracciones hormigas, que se van realizando. Nadie puede extraer 20.000 millones. Pero lo que están diciendo ellos específicamente es que no tiene, absolutamente no es así, y que tienen la forma de pago exactamente igual que como lo hace la gobernadora. Si ha sido en forma electrónica, o bien si han habido extracciones en dinero en efectivo, va a ser fácilmente demostrable y comprobable si hay comprobantes de dichas extracciones en dinero en efectivo. Vilma, ¿qué opinión le merece esto? No, yo creo que es parte de lo mismo, que en realidad hay una sensibilidad absoluta de la sociedad frente a cómo se utilizan los recursos públicos para hacer negocios privados. Y entonces da mucha bronca ver que vos no llegás a fin de mes, que no tenés, que hay manejos de plata. Ahora, por eso nosotros planteamos una CONADEP, porque caes en manos de un juez. Una CONADEP de la corrupción, digamos. Claro, como dicen los padres de 11, como dicen los padres, que habría que declarar la imprescriptibilidad de los delitos de los funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir? Que, al igual que en los casos de los genocidas, si lo encuentre dentro de 10 años y le detectes que efectivamente participó, porque la gente quiere que se recupere la plata también. Eso es algo muy interesante, que tiene razón, la gente dice lo que robaron. Comisión Nacional de Ética Pública, CONADEP. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Aumento de penas, porque los delitos de corrupción actualmente en la República Argentina tienen máximas de 10 años.
cumplimiento efectivo de las penas, esto es, porque te los condenan a 2 años y 6 meses y no son condenas de cumplimiento efectivo, entonces quedan en libertad más allá de la condena. Pasó inicialmente con Jaime. Todas esas medidas yo las he propuesto en el Congreso de la Nación. Pero no te las van a aprobar. Sí. Bueno, hemos logrado media sanción de la ley de extinción de dominio, que también se enfoca en intentar recuperar el dinero indebidamente ingresado en el patrimonio de narcos, de funcionarios corruptos, de tipos que lavaron activos. Digo, porque no solamente necesitas la condena, necesitas también que devuelvan lo robado. Digo, ya tiene media sanción. Porque eso va a parar a la justicia, la plata que le sacan de las bolsas a López. Va a parar a la justicia. Ganancias, los jueces. Entonces, no, pero no va a la justicia, va a una caja. Claro, va a una caja donde se guarda. Va a la caja de la justicia. No nos engañemos. Yo creo que entonces, por eso tiene que estar todo puesto y votado, pero no lo votan. En la Cámara no tienen mayoría para votar eso que vos decís. Es tan difícil. La pregunta mía es concreta. Si yo tengo un recibo que dice, no sé, 200.000 pesos, cualquier cosa digo, es tan difícil investigar esa boleta, si corresponde a alguien que realmente realiza esa actividad o no. ¿Es tan difícil investigar eso? Claro, y si hay una carpeta en el juzgado que acompaña esa investigación. Entonces, si podemos poner el señor, ya no sé qué nombre usar porque están todos tan observados, José Fernández, vamos a poner, perdón a todos los Fernández. Pero digo, si José también tenés Fernández. Claro, por eso digo, ya no sé qué nombre usar, genérico. Pero digo, ver si esa boleta que ayer vimos todos, porque la verdad que esto surgió un poco así de una investigación, bueno, tiene referencias si realmente los servicios los prestó, porque las imputaciones y la descripción del servicio es demasiado general. No sé si bueno, eso es un poco lo que decía con Scioli, diciendo que habían presentado todo en el juzgado. Cintia. Bueno, sí, a mí me parece que yo coincido con que hay que investigar la corrupción a través de la CONADEP, a través de leyes o lo que fuera. Ahora, me parece que lo que no hay que hacer es invalidar lo político, que es, me parece, lo que se pretende con la corrupción. Por ejemplo, el novio de Gabriela Michetti... Espera un minuto, Cintia, sí, espérame un segundo, porque debatimos acá. Cuando vos... la corrupción invalida todo lo que hiciste. Te doy un ejemplo. Un padre en una familia le miente permanentemente a los hijos. Invalidó todo lo que les enseñó. Un país no es una familia, no es una empresa, no es una casa. Es una gestión de son muchas familias, muchas empresas, quiero decir lo siguiente. Sería, si lo tomaran como una familia, sería bárbaro. Estoy de acuerdo. El novio de Gabriela Michetti facturó millones con el gobierno de la ciudad para organizar ferias gourmet. Gabriela Michetti no pudo todavía dar cuenta de los fondos, de dónde provenía el dinero que le fue robado de su casa. El ministro Aranguren se benefició personalmente de las acciones de Jet a la que él perteneció. Lewis y Calcaterra son los beneficiarios del tarifazo. Entonces investiguemos la corrupción, no invalidemos la política. Pidiendo. Sí, bueno, por eso es lo que quería decir. Por eso empecé diciendo, coincido con ustedes. Ahora, a mí me parece que cuando se focalizan, yo la verdad que no tengo la menor idea si Scioli puede explicar o no esos 20 millones. Claramente es la justicia, pero me parece, si ustedes hacen un repaso mediático, yo les pido que hagan un ejercicio de repaso mediático, no están estos temas expuestos en el eje mediático. Entonces me parece que lo que se intenta no es terminar con la corrupción, se intenta terminar con el kirchnerismo. Los titulares, para preguntarle las noticias, Silvia, para preguntarle a usted, ¿cree que de verdad la corrupción no invalida todo lo que uno...? A ver, hay que luchar contra la corrupción en cualquier momento y de cualquier gobierno, y esto de jugar a las teorías de las compensaciones, no que mira que la corrupción... No hay corrupción buena, ni de un lado ni del otro, digo. Pero esto de decir, no, pero miren que acá también hay actos sospechosos, no, miren, esperen muchachos, acá hay actos graves, irregularidades que están casi probadas. En el caso de López te diría que es más que evidente. Michetti también está en la justicia, y en la justicia. Pero no es el caso de automáticamente, fíjate, ¿cuál es la respuesta? ¿Es cuantitativo entonces? ¿La corrupción es cuantitativa? No, pero ¿cuál es la respuesta? Una cosa es que yo te robe una papa, y otra cosa es que se muera un montón de gente. No me cambies. Pero vos me estás diciendo, no es cuantitativa la corrupción, es intolerable en todo sentido. No hay tolerancia a la corrupción, no es cuantitativa la corrupción. Así que no es cuantitativa. No, para mí no es cuantitativa. Yo creo que es tan corrupto el que roba poco como el que roba mucho. Yo no avalaría el que roba poco.
No, yo no avalo al que roba poco, pero la verdad, si vos tenés un tipo... No, está diciendo, sí, puso en comparación los millones de López. Te estoy diciendo, a ver, una cosa es que yo me robe una papa y otra cosa es que por lo que yo me robé se murieron 50 personas. $30.000 no es una papa. Y eso es lo que no puede justificar Gabriela Michetti. Bueno, fíjate, espera que la justicia... Yo quiero decirle que este tema es estructural. Yo espero que la justicia investigue hizo la denuncia, que está sometida a la justicia. Digo, no, por eso, lo de López también está sometido a la justicia. Y Gabriela va a justificar el origen de los bienes. ¿Vos crees que López lo va a hacer? No lo sé. Es lo único que me falta. No lo pudo justificar. La corrupción es estructural a estos sistemas. Y ahora vos tenés la corrupción a través de las privatizadas, de todos los servicios públicos que ejercen corrupción y nos dan mal los servicios y que van contra los derechos de los usuarios, dejan a la gente sin luz, sin gas, le cobran tarifazos, se llevan los subsidios. En el transporte, mirá lo que descubrieron en el tren en la provincia, donde en todos lados. Y sin embargo, sigue habiendo un esquema estructural de corrupción. Por eso hay que cambiar todo. Por eso tienen que ir los servicios, tienen que estar en el Estado, tienen que ir al Estado. Volvemos a lo que plantea la expresidenta. Hay que fijarse quién le dio la plata. Yo no sé si hay que fijarse quién le dio la plata solamente. Reitero el adverbio, solamente. Señores, al funcionario público le pagamos el sueldo todos. Entonces puede haber un empresario seguramente, y es para mí particularmente el gran problema del país, porque no solo tiene que ver con la corrupción en funcionarios públicos, sino también con el sistema empresarial, que son los que hoy, la decepción del Ministerio actual de Finanzas y Economía, la decepción por parte del Ministerio de Producción, porque los empresarios no nos acompañaron. Señores, son empresarios. O sea, no van a hacer otra cosa que querer ganar plata. El funcionario público, yo le pago el sueldo, y no porque yo decida pagarle el sueldo, porque la persona que supuestamente ganó en elecciones lo eligió para que ejerza de la mejor forma esa situación. Perdón, lo que yo quiero decirle, Vilma, que no es una cuestión solo de la corrupción estructural. Además, yo estoy harta de que sea una cuestión solo estructural. Sí, pero se traslada a la política. La concepción que tienen de la política es que ser políticos es una oportunidad para hacerse ricos. Por eso nosotros decimos que por eso nosotros decimos que los políticos tienen que ganar como gana un docente de doble escolaridad. Le decimos que tienen que ir los hijos y ellos a lo que da un público, y a la escuela pública, porque es la mejor manera, primero, de que entiendan qué le decimos cuando queremos más presupuesto, pero segundo, de que no tengan acceso a robar y que todo sea con control social, porque si los docentes controlaran los presupuestos, nadie robaría. Si en la salud, los trabajadores de la salud, como pasa con la SICOP en la provincia de Buenos Aires, que intentan tener planes alternativos, propuestas de direcciones alternativas y todo eso para que la plata vaya donde tiene que ir, sería más difícil robar. Así, es estructural, no tiene solución. Entonces, por eso hay que cambiar de fondo. Petri, a usted le han hablado. ¿Cómo? No, a ver. Han hablado. Yo creo que la lucha ganaría como un docente, van sus chicos a una escuela pública. Yo, ojo, creo que uno tiene la elección de ir a la escuela que quiera. Yo critico quienes inician en la política y terminan siendo empresarios. Esto es, aquellas personas que viven de la política y producto de una prolífica actividad política terminan con vastos inmuebles, empresas, etc. ¿Usted prefiere los empresarios directamente? No, porque el político no... A ver, vivir de la política, y cuando uno vive de la política le da para tener un buen estándar de vida, porque es cierto, los sueldos son buenos, pero no para transformarse en un empresario exitoso. ¿Les recuerdan cuando había que tener un patrimonio? ¿Saben quiénes se transforman? ¿Saben qué políticos se transforman en el...? ¿Saben qué? No, pero dictadura. Y su familia ¿Vos sabés qué políticos dictadura se transforman en empresarios exitosos? Los políticos corruptos. Esos son los únicos que, viviendo de la política, estando 20 o 30 años en la función pública, terminan con campos, terminan con empresas. Los políticos que viven de la política y ¿cómo le llama a usted declarar 18 millones de dólares en Bahamas? ¿Cómo decías? Un minuto. Lo mismo que no declarar todo el patrimonio que la expresidenta tuvo. Está todo utilizando una posición... Por favor, está todo... No, por favor, Carolina. La verdad, por favor, que vos Carolina. ¿Sabés cuál es la frase? Estás mintiendo. ¿Sabés qué? Es inaceptable que una presidenta tenga un hotel a donde mande a la empresa de bandera y a toda la gente de la empresa de bandera a vivir exclusivamente en su propio hotel. Por favor, Cintia, mira, yo tengo la misma edad que la presidente. Y sabés, aunque hubiera trabajado sin dormir durante 63 años de mi vida, no hubiera podido conseguir nunca ese patrimonio. Y creo que intelectualmente estamos bastante parejitas.
Así que la verdad que yo... Mira, lo que dijo acá Stolbizer, que todo lo que está denunciado, que lo denuncia Stolbizer, está declarado. Lo que vos decís de la dictadura no la vi nunca en una foto. En una foto, como muchos de nosotros estábamos en el año 76, nunca en la vida la vi a Cristina Fernández de Kirchner participar de ningún tipo de reivindicación. Pero están los archivos. Sí. Pero ¿cómo pasamos de que tenés alguien de los archivos en serio? Pero estoy hablando yo. Porque pero no era que estaba hablando yo. No necesito los archivos. No era que estaba hablando yo. Entonces, ¿cómo pasamos de la declaración jurada a la foto de si estaba o no estaba militando? Yo lo que porque si no mezclamos todo. Porque vos decís todo es mentira, es mentira. No, yo no digo todo. Yo no digo todo. La mezcla es confusión. Los bienes de Cristina están declarados. Y Cristina fue investigada durante su gestión presidencial. Y sobreseída por un juez como Yarvine. Bueno, y a Macri también lo sobreseyeron. ¿Cuestionas el sobreseimiento de Macri? Un minuto. Vos fuiste una protagonista de esos años. Sí, totalmente. Totalmente. Sí, el 24 de marzo de 1976, a mí me llegó, como a tantos docentes, un telegrama a mi casa, en donde yo era regente del Colegio Nacional de Buenos Aires. Habíamos tenido ya muchos chicos desaparecidos. Y bueno, me comunicaban que no solo te quedabas sin trabajo por un artículo en el cual azarosamente decían que era subversiva, no tengo ni que descartar que no lo era, pero no importa. Y bueno, nos dejaron a todos sin trabajo. Fuimos muchos docentes, el que lo quiera buscar, si están todavía en los archivos, están en el diario La Nación. Muchos de los alumnos que estaban ahí, yo soy egresada en Nacional Buenos Aires, desaparecieron. Maliciosamente, en una segunda edición del libro Juvenilia, calificaron que el peronismo de derecha, a pesar de haber sido peronismo de derecha, había salvado a muchos de esos niños, como si tuviera el salvar a un joven de la muerte, como si tuviera ideología. Y jamás viste en ninguno de esos grupos por favor, todos fuimos testigos de todos los grupos Silvia, que había. Por favor. Y teníamos mucho Macri llamó a eso curro, Macri llamó a todo eso que vos decís que yo te lo valoro porque justamente, digamos, ¿a qué llamó curro? Al curro de los derechos humanos, sí. Macri le llamó curro. A todo su sufrimiento le llamó curro. A sueños compartidos llamó curro. A la plata que hicieron. Terminar con el curro de los derechos humanos. A tu sufrimiento lo llamó curro. Sí, a ese curro se refería. ¿Vos te parece sueños compartidos? A todo lo que robaron y usaron. Yo reivindico a Eve de Buenafín y a Madre Plaza de Mayo. Digo, pero sueños compartidos estuvo bárbaro. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero eso no implica hablar de curro de los derechos humanos. O sea, Macri, se están desmantelando todas las áreas de derechos humanos, Carolina. Y eso también era tu dolor. Se refirió, perdóname. Se refirió, a mí yo te digo realmente, yo Glender no me representa, no lo hubiera elegido para que administrara Sueños Compartidos. No de ninguna manera, él lo eligió de Bonafini. ¿Cómo que tiene que ver? Tiene que ver con la utilización. Sí, con la utilización. Con la utilización que hicieron, obviamente. Con la utilización que hicieron, a las madres de con Plaza la plata que se robaron, Néstor con las Kirchner pidió perdón, fue el primer presidente que pidió perdón. No fue el primero. Creo que si no se dan cuenta los unos y los otros de dónde tienen que invertir la plata, si no se dan cuenta de las necesidades que tiene la gente sale a la calle ya. La gente está saliendo a la calle. El 9 hace hay poco movilización. estuvo acá hace algunos días y dijo, señores, concretamente, si siguen apareciendo estos casos de corrupción del gobierno anterior, si seguimos hablando de la plata que aparece o deja de aparecer de Mauricio Macri, van a pararse de vuelta y van a decir que se vayan todos. Yo Lo te que digo, no entienden los que están yo te del digo, otro el lado que nos 4 representan hay de nuevo cacerolazo por el tema de las tarifas. El 9 hay movilización del sindicalismo combativo por el tema de que mañana le dan la plata a las centrales sindicales de las obras sociales, ergo no va a haber huelga general para nada, olvídalo. Y el 11 hay paro de ATE y hay a fin de mes marcha federal. Yo creo que, bueno, se necesitaría un paro general y no tantas acciones, pero hay. ¿Por qué hay? Y son masivas, porque acá hubo 67 cacerolazos en la capital. Entonces yo creo que la gente va a expresar en la calle que basta de sacarle a la gente para que se enriquezcan los políticos y las empresas. Basta. Pero esto tiene que ver contra Mauricio Macri o en el gobierno anterior también se hacían, Vilma. No, pero en este gobierno llevan 6 meses. Y la verdad, 7. La gente, 7. Entonces yo creo que tienen que sacar conclusiones de que hay que darle respuesta a las necesidades de la gente. No se puede criminalizar, no se puede perseguir, no se puede empezar a tener... porque lo que está haciendo Macri, que es verdad, es preparando las Fuerzas Armadas para seguramente alguna necesidad que tiene. Sí, por eso lo llevó, trató de avanzar
hacia la reconciliación. Y vos, yo también estuve exiliada, a mí también me persiguieron. Yo no me exilié. Bueno, yo sí, tuve que ir, porque me fueron a buscar a mi laburo. Viví con un miedo horrible, vivía, pero tenía una hijita y no me dejaban salir. Está bien, yo tuve compañeros que también le pasó lo mismo, pero lo que te quiero decir es que lo que está buscando en cada una de las acciones es la reconciliación. Y lo busca y lleva a los milicos y lo deja ir a... Pero tenemos que decir pero no te da la sensación como que está buscando reconciliación en todos los ámbitos. No. A mí, por ejemplo, yo sentía que estaba Milani y le tenía mucho más miedo a Milani que a Macri. Bueno, pero... Personal es lo que te estoy diciendo. Pero haces bien de tenerle miedo a Milani, pero el problema es que ahora intenta la reconciliación con los milicos y los pasa y los deja y los hace ir a su domicilio. ¿Vos crees que hay que estar peleados con los milicos? Actual. Yo creo que hay que ponerlos en el lugar que tenían. Él fue quien más, con el soldado Ledo, el actual ministro de Defensa, fue uno de los hombres que llevó adelante, o que intentó y se presentó para llevar adelante la investigación de Milani por la desaparición del soldado Ledo. Entonces, si ese hombre es ministro de Defensa, a mí me parece que un voto de confianza para eso hay que dar. Hay que saber quién está al frente. La palabra reconciliación es mala palabra para los militares jóvenes que hoy son subtenientes. No, pero participaron en el 76. Me interesa mucho lo que dijo Vilma. ¿Qué hacemos? ¿Desaparecen las Fuerzas Armadas? Entonces, bueno, planteémoslo. Lo que dijo Vilma es importantísimo. La palabra reconciliación va en contra de las políticas de memoria, verdad y justicia. Los represores están saliendo de la de memoria, verdad y justicia. El resto de la sociedad cuenta. 80 años. ¿Cómo? A ver, el resto... No, memoria, verdad y justicia estamos hablando de esa etapa. A ver, para determinadas personas, para la Argentina toda, pero Silvia. ¿Cómo se te ocurre pensar que la palabra reconciliación es una mala palabra? Para los derechos humanos sí. Para los derechos humanos sí, pero para reconciliación entre los sectores que estábamos peleados por la grieta. Exacto. Eso es una cosa. Y otra cosa es con darle poder a sectores que cuando lo tuvieron se dedicaron a dar golpes de Estado. ¿De verdad crees que puede haber un golpe de Estado? No pueden porque los derrotamos. Ni siquiera se sostuvo. No pueden porque los derrotamos en la calle. No pueden. Pero está buscando darles poder. Sí, por supuesto que sí. Y lo lleva a los desfiles de nuevo. Y entonces yo estoy re orgullosa, te aviso, de los granaderos a caballo de San Martín. Déjenmelos, que me gustan. Me gustan. Sí, Iván, eso va junto con... Es una política. No, pero a ver, esa es tu concepción de un poder judicial sometido a un poder ejecutivo. En una justicia independiente, la que define si hay arrestos domiciliarios o no es la propia justicia. No es una política del Ejecutivo. Ahí te equivocas. Porque ustedes tenían una justicia militante que estaba al servicio del poder. De uno. No hay justicia independiente. Reflejan siempre al gobierno de turno la justicia. Jueces militantes. Hasta que no los elijamos por el voto directo de la gente y se los pueda revocar. Y dejen de tener mandatos de por vida. Y hagan lo que actúen de acuerdo como les viene bien con el gobierno de turno. Por eso ahora están rápidos. ¿Y antes dónde estaban cuando sucedían los hechos? ¿Dónde estaban antes? Bueno, entonces yo creo que esta justicia no es independiente y que los represores estaban en la cárcel. Sí, ahora fueron no lo metió Cristina, acordémonos de Alfonsín. No, ni hablar, por supuesto. Pero durante el gobierno de Alfonsín estuvieron las leyes de impunidad. Sí. Y las leyes de impunidad se derogaron gracias a la política de Estado del Kirchner. Eso no lo discute nadie, no lo discute nadie. Se juzgó a las juntas militares, hablaban recién de una CONADEP, y ahí hubo una CONADEP, justamente, y se juzgó a las juntas militares, un hecho inédito en el mundo. Señores, muchas gracias a todos por estar con nosotros esta tarde, de verdad. Nos vemos mañana, ¿le parece? Sí, ¿le parece? Minutos antes de las 6 de la tarde, digo bien, los esperamos aquí en Zona Investigación. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.